Hostia, el vídeo está borrado ya, pero qué pena, ¿eh? Se viraliza en vídeo... Pero no sé si lo puedo poner, ¿eh? ¿Tú qué crees, Nacho? Bueno, lo presento. Se viraliza en Twitter un vídeo donde un presentador argentino se alegra mucho de la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra, ¿no? Reino Unido. O sea, el vídeo, yo me he reído tanto. O sea, es una locura, ¿Pero en directo o no? Bueno, se ve un programa de televisión, Nacho. ¿Esto parece un programa de televisión? ¿Un presentador conocido? No lo sé. Yo no sé los partidos de Argentina. Pero el tío va, no a full. ¡Se murió la hija de la reputa! O sea, claro, piensa que ellos? Argentina y Reino Unido con las Malvinas y todo eso tuvieron un conflicto muy serio y no se llevan muy bien. ¿Tienes el vídeo? Es increíble lo monárquicos que son los british, ¿eh? Ah, o sea, cuéntame, mira, mientras busco el vídeo. ¿Qué te parece la...? O sea, ahora ha fallecido, ¿no? Isabel II. ¿Qué te parece la reacción? ¿Crees que ha habido mucho bombo mediático? ¿Qué te parece el tema este? Bueno, o sea, desde qué prisma en general. O sea, me parece que la monarquía en UK está súper establecida, que la gente es muy monárquica, que les gusta mucho, que... obviamente, yo supongo que hay gente que piensa, ¿por qué no salta directamente, ¿no?, al William? Porque, claro, Carlos es como un poco... tiene pinta de desastre, pero si crees en la monarquía y en todo el sistema es como tiene que seguir, porque al final si crees en la monarquía lo que toca es esto, no puede abdicar un rey. O sea, puede abdicar, pero entonces ya te estás cargando el sistema. A mí me la trae bastante floja, la verdad. O sea, no... No he recibido el mensaje, Nacho. No sé... Aquí en el... Mensajes de llamada, nada. Yo ya sabes, yo no sé nada monárquica, tío, pero respeto que ahí les encante, porque realmente les encanta. ¿De qué sirve por eso? ¿La teoría o la práctica? La teoría es instituciones, ¿no? Práctica. Ya, bla, bla, bla. A mí la teoría no me interesa en ese sentido. Bueno, el problema de Inglaterra es que o sea, tienen como pillado al pueblo por los huevos, porque las tierras son de la realeza. ¿Sabes cómo funciona, no? Tú ahí no compras una casa. Tú la compras por 1000 años. Por 999 años. De manera que tú, sí, a tus hijos la heredan y tal, pero llegará un momento en la generación Wild que la casa volverá a la realeza. O sea, el Estado posee como el 90% de las tierras de Inglaterra. Eso es bestia. Bueno, es que es... O sea, allí haces un leasing, no haces una compra. Una compra, sino que haces como una especie de cesión... Durante muchos años, pero que se acaba acabando. Y eso es muy... Claro, eso hace que estés como muy supeditado. Es heavy, es heavy. Bueno, a ver. Muy... No, veremos 30 segundos, pero ya con eso ya es suficiente, ¿eh? Espera, porque está muy alto. A ver. Se murió la vieja hija de puta. Terminó de una buena vez. Fuerte aplauso para Satanás que se la llevó. No está más. La vieja se murió, los ingleses lo tapan, está muerta, dura como un quebracho tirada en la cama, la vieja de mierda. Terminado, y yo les prometí que íbamos a brindar y vamos a... Pero si viene otro además, o sea, este tío... Esta basura británica, esta inmundicia de Lucifer, esta basura amazona ha salido del planeta Tierra y es una buena noticia para todos. Por fin se muere alguien correcto en la vida, ¿no? Tanto muere... Mira. Vamos a brindar un poquito. Es increíble. Yo te digo una cosa, ¿eh? Me encanta este hombre. El hijo de p*** del marido, ahora se muere ella. Y estamos a pleno festejando por la muerte de todo puto inglés de mierda que pertenezca a esa corona inmunda, pirata, ladrona, genocida, asesina, que ha sido un tormento. Esta nazi hija de p***. Pero hubo genocidios por parte de los ingleses. A mí me parece que se le va la castelo un poco. Ya está muerta la vieja de mierda. Ahora están armando el protocolo para presentar el Honka de los restos de esta inmunda, que debería ser descuartizada y llevada un pedazo de cada parte de sus órganos a una de las que fueron colonias
de esta inmunda y basura. Es... A mí se le va la olla, a mí no me parece tan No, no, gracioso no. porque me O parece... sea, me parece gracioso el lenguaje. Sí. Porque es ingenioso, pero es una puta... Se le va la olla. A ver, yo odio las monarquías, me parece. Y Isabel II, cuando murió Lady Di... Perdió todo, y fue todo horror. lo que Ay, sí, seguramente estaba por detrás. Es decir, a mí pena no me dio ni la mierda, porque tiene 94.000 años Y ha vivido como Dios. y ha vivido de puta madre. Sí, o sea, sí. eso lo primero. Pero esto me parece tan heavy. A mí me parece hasta de mal gusto. ¿Pero en esto serio, dónde ¿eh? es? O sea, argentinos que estáis viendo esto, por favor. O sea, ¿quién es este tío y qué programa es? ¿Y quién es el del...? Seguramente no muy grande porque habría salido en las noticias aquí. Si hubiera sido, ¿sabes? Ya. Hombre, puede ser una sotana o algo así, porque no entiendo... Es que el lenguaje es una locura, ¿eh? Y No, todo el mundo, para. y todo el mundo jaleándole, ¿sabes? No, y no para, pa. Claro, lo nazi viene porque ella, Isabel II tiene una foto haciendo el símbolo nazi, que no sé si era su padre o su tío, que era vamos a decir, un admirador de Hitler. Entonces hay una foto muy famosa de ella de pequeña, que tiene a lo mejor 8 años, haciendo el símbolo nazi. De ahí viene también, ¿no? Edimburgo, la familia de Edimburgo y todo eso. Pero bueno, claro. O sea, yo es que... Es como si yo soy un niño pequeño y me obligan a Ya, hacer ya. algo, pues No lo vas hago a para hacer juzgarle o por no me eso. obligan, pero lo hago para hacer la gracia, Porque ¿no? imitas al papi que Claro, está haciendo el claro. gilipollas, ya. Muy loco, ¿eh? A mí- O sea, pero argentinos, por favor, decidme quién es este pavo. O sea, si es una locura. Pero ¿por qué tanto odio? Ya. Mira, aunque Un poco de haga show. años, pero... Un poco de show. Seguro que hay una Supongo sección de que la sí. población que lo mejor busca son eso. nosotros aplaudiendo así. Con cara un poco de... De bueno, yo voy aguantando ahí el chaparrón. Total. O sea, es muy loco.